tal amigos de Relatos de Horror? Nuevamente estamos aquí en línea, después de una pausa nuevamente prolongada, no era algo que esperaba, pero bueno, para los que han estado como al tanto de algunas situaciones del canal o del proyecto Relatos de Horror, deben de saber que por ahí pasé por algunas cuestiones espirituales, de cambio y todo este rollo. Sobre todo el rollo de energías y este tipo de situaciones que algunas personas pueden llegar a conocer. Pero bueno, vamos a tratar de retomar el ritmo del canal. Como algunos saben, algunas secciones no están ya presentes, como Radio Macabra y el Horrorcast, el cual está de manera independiente en el proyecto de Eduardo Liñán. Y con la continuidad de las historias que venían siendo de manera diaria, en este caso van a ser un poco más prolongadas. Voy a tratar de sacar temas o recopilaciones, pero les pido paciencia y tiempo porque ha sido todo un rollo todo esto que ando pasando. No es para mal, pero sí tienen sus inconvenientes por ahí que tienes que estar arreglando por andar ahí curioseando de más. Y ahora, aprovechando que el último tema que se vio en el canal fue un charlas de horror hablando del Krampus en teoría y terminamos hablando de gatos mágicos, esta recopilación trata justamente acerca de gatos. Son una serie de relatos, espero que salga todo un video completo de ellos, o si no, va a ser compuesto por dos partes. Espero que sea de su agrado y sigan escuchándonos y hagan sus recomendaciones de qué les gustaría escuchar. Nunca fui muy creyente. No digo que haya cosas entre comillas que no entendemos, pero uno aprende a no pensar demasiado en eso, sobre todo cuando trabajas de noche. Soy velador y si algo he aprendido en estos años es que el miedo más que en los muertos, creo que habita en la mente de los vivos. Hace unos años me tocó cuidar un panteón pequeño, uno de esos que parecen de pueblo con bardas bajas y caminos de tierra que se abren entre cruces torcidas. Estaba a las afueras de la ciudad, en Puebla, aunque prefiero no decir el nombre exacto. Y aunque al principio lo vi como un trabajo tranquilo, pronto me di cuenta de que las noches en los cementerios tienen su propio ritmo, por así decirlo. Durante los primeros días todo marchaba bien. Mi rutina era sencilla. Llegaba al atardecer, daba una vuelta, encendía las luces del pasillo central y me quedaba sentado cerca del portón. Tenía una radio y mi termo de café. Pero hubo una noche que marcó un antes y un después. Esa tarde había enterrado a una muchacha joven. Dicen que había fallecido repentinamente por una causa del corazón. El velorio fue en la casa, pero el entierro fue al anochecer. Todavía cerca de las 11 quedaban familiares rezando junto a la tumba recién hecha. Yo los observaba desde la caseta, esperando que se fueran cuando vi aparecer un gato negro. Era enorme, con una mancha blanca en el pecho. Caminaba despacio como si conociera el camino de memoria, y se detuvo justamente frente a la cruz. Pensé que era uno de los tantos gatos que rondan los panteones, pero este tenía algo distinto. No huía de las personas, al contrario, se acercaba y parecía observarlas. Una señora que después supe que era tía de la difunta, lo señaló con el rosario en la mano y dijo que no se acercara más. «Es de mal agüero», murmuró. El resto la ignoró, pero el gato no. Se giró, la miró directamente y soltó un maullido grave, ronco, tan prolongado que pareció una palabra. Alguien se rió nerviosamente y lo espantó con una piedra. El animal se fue, pero no corriendo. Caminó despacio, con la cola erguida hacia el fondo del panteón. Esa fue la primera vez que lo vi, pero no sería la última. Esa noche, cuando todo quedó vacío, empecé mi ronda. Al pasar por la tumba nueva sentí el aire más pesado, como si el suelo aún no se hubiera acomodado. Y ahí estaba otra vez el gato, sentado sobre el montículo fresco, mirándome. Tenía los ojos medio cerrados, brillantes, y de pronto, esto se los juro, el gato habló. No fue un maullido normal. Fue una voz rasposa, humana, casi un susurro. «Leche». Me quedé helado. Pensé que lo había imaginado, pero el sonido fue tan claro que hasta miré alrededor buscando si alguien más lo había escuchado, pero el gato no se movió.
Repetí en voz baja, ¿qué dijiste? Y él, sin apartar la mirada, volvió a maullar o a decir lo mismo. Leche. No sé por qué, pero di un paso atrás. Lo único que se me ocurrió fue hacer la señal de la cruz, ya que soy católico. El gato bajó la cabeza, caminó en círculo sobre la tumba y desapareció entre los cipreses. A la mañana siguiente le conté al encargado y se rió. Ah, ya te topaste el de pecho blanco, me dijo. Dicen que viene cuando hay velorio sin rezar completo. Nomás déjale un poco de leche y verás que no vuelve. No le creí, pero algo en su tono me hizo pensar de que no era broma. Esa noche llevé una taza de leche y la dejé en la tumba. El gato no apareció, pero al día siguiente la taza estaba vacía. Pasaron un par de días y el trabajo seguía igual hasta que comenzó a haber algunos problemas, cosas fuera de lugar. Floreros rotos, cruces torcidas. Algunos visitantes se quejaban de que escuchaban maullidos entre las tumbas, pero cuando salían a buscar no había nada. Una vez, una familia que yo visitaron a un difunto en la madrugada juró haber visto un gato rezando. Lo contaron así con toda seriedad, que el animal se sentaba frente a una lápida y movía la cabeza como si estuviera murmurando algo, aunque no lo escucharon también. Uno de ellos grabó en su celular, pero cuando quiso reproducir el video solo se escuchaban murmullos y un ruido grave, como si el viento estuviera hablando en otro idioma. No estuve tanto tiempo en ese trabajo, tal vez un par de meses más y listo. Alcancé a ver al gato en alguna otra ocasión y ya. Eso sí, le dejé una taza de leche antes de irme. Dicen que en algunos lugares del sur cuando un gato negro aparece durante un velorio, hay que ofrecerle leche para que el alma del difunto tenga paz. Si no lo haces, el gato se la lleva. No el cuerpo, no el nombre, el alma. Yo no sé si sea cierto, pero desde aquella noche cuando escucho maullar en la oscuridad no espanto al animal, solamente los dejo pasar. Porque aprendí que hay guardianes que no usan sotana ni alas, sino garras y ojos que ven más allá de los vivos. A veces pienso que los hospitales guardan historias que no tienen derecho a existir fuera de sus paredes. No hablo solamente de enfermedades o muertes, hablo de cosas que se quedan como ecos, atrapadas en los pasillos, en las guardias nocturnas, en las habitaciones donde la luz casi no alcanza. Soy enfermera desde hace 8 años. Trabajo en un hospital grande en la Ciudad de México, en un turno que casi nadie quiere tomar, el turno nocturno. A mí no me molesta, el silencio me ayuda a concentrarme, pero también es ese turno donde pasan las cosas de las que nadie quiere hablar en voz alta. Esta historia comenzó hace 2 años, en la época en la que mi hija tenía apenas 8 meses. Mi mamá me ayudaba a cuidarla en lo que yo regresaba del turno, y cada noche alrededor de las 3 de la mañana aprovechaba mis 5 minutos de descanso para escribirle un mensaje y saber si todo iba bien. Nunca me imaginé que esas llamadas serían el inicio de algo que catalogo como imposible. La primera noche todo parecía normal. Esa madrugada le escribí a mi mamá y le dije si estaba todo bien con la niña. Me respondió al minuto y me dijo, sí, mija, está dormidita. La está arrullando tu gato. Me reí en ese momento porque yo no tenía gato. Pensé que era broma, una forma de decir al que la bebé se había dormido fácilmente. Pero luego, segundos después, llegó un audio. Lo escuché con un audífono para no alertar a los médicos. Era la voz de mi mamá susurrando. Mija, ¿puedes escuchar esto? De fondo había una voz y no era un maullido y no era un animal. Era algo. Algo que no parecía humano, pero tampoco animal. Era como si alguien hubiera mezclado un maullido grave con una melodía suave. Una especie de canto ronco, lento, que repetía la misma cadencia una y otra vez, como si estuviera arrullando. Mi corazón se me fue al estómago. Regresé a casa tan rápidamente como pude. Era casi las 7 cuando llegué. Mi mamá estaba en la cocina temblorosa. Yo no vi nada raro, me dijo. Solo escuché que la niña dejó de llorar y esa cosa le estaba cantando. La bebé estaba tranquila, dormida profundamente, pero en su cuna había algo que yo no había puesto ahí.
un mechoncito de pelo oscuro enredado como si hubiera sido arrancado. No te asustes, mija, dijo mi mamá. Igual y puede ser del cobertor. Pero yo sabía que no era del cobertor. A la segunda noche me tocó turno nuevamente. Yo seguía pensando en aquel audio, repasándolo en mi cabeza. No se lo mostré a nadie. Los del hospital ya me habían visto cansada antes, pero si decía que algo cantaba en la habitación de mi bebé, iban a pensar que necesitaba descanso o psiquiatría. A las 2:58 de la madrugada mi celular vibró. Era otro audio. Esta vez lo escuché con miedo. Primero se escuchaba a mi mamá respirando rápidamente y luego algo raspaba el piso. Después la misma voz. Ese canto, esa mezcla imposible entre un maullido y una melodía infantil. Como si un gato intentara imitar una canción de cuna humana, pero con un tono antiguo, ajeno. Casi como si viniera de un lugar más viejo que la casa misma. Pero ahora había otra cosa más detrás, un murmullo de palabras que no entendía, como si alguien o algo intentara decir frases completas usando solamente pedazos de sílabas. En el minuto final del audio mi mamá dijo: «Hija, no está afuera, está dentro del cuarto». Ese audio casi me hace desmayar. No podía irme y no podía abandonar el turno, así que esperé a que amaneciera. Llamé a mi mamá 1000 veces, pero esta no respondía. Yo ya temblaba, sintiéndome culpable de no haber dejado mi trabajo para salir corriendo. Cuando por fin llegué a la casa, mi mamá estaba dormida en una silla, completamente agotada. La niña estaba en la cuna y parecía más grande, no físicamente, sino la mirada, como si estuviera más despierta que de costumbre. Más consciente. Sobre su pecho había un pequeño objeto, una piedra lisa como de río, pero con una marca en forma de garra. Ese día decidí que no la dejaría sola nuevamente. Mi mamá insistió, pero yo me quedé. Apagué todas las luces, cerré puertas, ventanas, puse sillas contra la puerta y dormí con la niña abrazada literalmente. A las 3 en punto escuché un paso, otro y luego esa voz. Era la misma melodía, pero esta vez más cerca, más clara, como si estuviera dentro del cuarto. Mi piel se erizó y no quise moverme. Sentí como algo se subía al borde de la cama. El colchón se hundió levemente y se acercó despacio hasta quedar a la altura de mi oído. Y susurró. Era un aullido, pero articulado. Una palabra rota, imposible. «Ma». Algo así fue lo que escuché. Solo un grito y prendí la luz y no había nada. Nada excepto una sensación de que algo cayó de la cama y rodó hasta mis pies. Los días siguientes fueron un caos. La niña lloraba sin parar cuando no estaba conmigo y mi mamá comenzó a rezar. Yo llevé la piedra, la de la marca de garras, a una amiga que sabe de cosas de brujería. La vio y palideció. «Esto es un tipo de intercambio», me dijo. «Algo está reclamando que tú le diste lo que quería. Atención, cuando lo escuchaste lo alimentaste». No entendí y no quería entender tal vez. ¿Y qué quiere? Que la niña lo escuche. ¿Para qué? Para dormirla. ¿Y eso qué tiene de malo? Ella me miró con una expresión que nunca le había visto antes, entre pena y terror. Hay seres que duermen a la gente para cuidarla, y hay seres que la duermen para quedarse con lo que vigilan. Mi amiga me dio algunos remedios para poder alejar a esta cosa, sea lo que sea que fuera. Parece que funcionó de alguna manera. Alcancé a escuchar al gato nuevamente y me atreví a ver por una de las ventanas. Y lo vi. Esta vez sí lo vi a lo lejos. Era un gato enorme, delgado, de ojos amarillos que parecían humanos. Pero su boca se abría demasiado, como si las palabras lastimaran cuando estuviera maullando. Se desvaneció en un segundo, como si la luz lo deshiciera. Desde esa noche no volvió. Lo que más me aterró fue que en la cuna de mi hija durante la mañana me di cuenta de que habían algunos restos de pelos de gato. No sé si a alguien más le ha pasado algo similar. No creo que todos los gatos sean malos, pero también he escuchado historias sobre brujas que se convierten en animales. Y yo pienso que tal vez eso fue lo que estaba visitando a mi hija.
Yo viví casi toda mi vida en una colonia tranquila de Guadalajara, de esas llenas de casas pegadas unas con otras, donde las azoteas casi te tocan y uno se entera de la vida ajena por accidente. Lo normal eran gatos callejeros, pero encimados, con ropa tendida, ya saben, el ruido cotidiano. Pero hace 2 años, cuando empecé a vivir sola en el departamento que era de mi abuela, ocurrió algo que todavía me cuesta contarlo en voz alta. No porque me dé pena, sino porque cada vez que lo recuerdo, vuelvo a sentir la misma presión en el pecho que me paralizó aquella primera noche. Todo empezó con una gata vieja, una de esas que parecen haber sobrevivido a todo lo una de esas que parecen haber sobrevivido a todo lo imaginable. Era delgada, de pelaje gris sucio. Tenía algo que nunca había visto en un animal: la cola partida en dos. Yo no sabía que eso tenía un significado en el folclore japonés. Nekomata, una criatura que aprende a imitar voces humanas y manipula fuego. Pero en ese momento para mí solamente era una gata fea y algo inquietante. La primera vez que la vi fue una madrugada cuando subí a la azotea a recoger ropa que había dejado tendida. Tenía insomnio por los cambios de trabajo y apenas podía dormir. La gata estaba ahí sentada en el borde del muro justo donde daba la luz de la luna. Su cuerpo era completamente inmóvil, pero su cola se movía en direcciones distintas como si tuvieran vida propia. Era tan silenciosa que pensé que estaba enferma. «Anda, ¿qué haces aquí?», le dije como si fuera cualquier otro animal. La gata giró la cabeza muy despacio y en lugar de maullar imitó un sonido humano, un gemido parecido a un largo y gutural. Me congelé porque no era normal y no era un maullido disfrazado. Era un intento torpe de lenguaje. Retrocedí 3 pasos sin quitar la vista de encima. La gata no se movió y no hizo un ademán de atacarme ni nada por el estilo. Solo se quedó ahí viéndome directamente, como si estuviera esperando una respuesta. Bajé corriendo las escaleras y cerré la puerta de la azotea con seguro. Esa noche casi no dormí. Pasaron 2 días sin señales de ella hasta que un sábado escuché a la vecina gritando: «Oigan, ¿quién está llamando a mi hija desde la azotea?». La niña de la vecina estaba como siempre jugando con su muñeca, pero la vecina juraba que alguien le había dicho su nombre desde arriba, con la misma voz de ella, como si se hubiera escuchado a sí misma llamándola. Subimos juntas para revisar y la azotea estaba vacía. No había nadie, pero pudimos ver en el polvo las huellas de un gato grande. Pudimos ver en unas marcas de agua las huellas de un gato grande, demasiado grande para ser de un gato callejero normal. No dije nada y no quería pensar que estaba loca. Esa misma noche volví a escuchar sonidos arriba. Parecían uñas rasgando el concreto. Pero lo que me puso los pelos de punta fue lo que vino después. Una voz idéntica a la de mi hermana menor diciendo mi nombre. «Ana, Ana, ven». Mi hermana vive en Monterrey y no había forma de que estuviera ahí. Subí pensando que quizás alguien se había colado. Cuando abrí la puerta me llegó un olor extraño como incienso apagado mezclado con quemado, algo carbonizado. La gata estaba en el centro de la azotea y les juro que estaba frente al boiler que tenía la flama prendida. «Ana». Volví a imitar o a intentar imitar la voz. Fue un intento torpe, como si estuviera usando mis cuerdas vocales sin saber manejarlas. Me quedé paralizada. La gata giró sus 2 colas como si hubiera viento alrededor de ellas. Después dio un salto hacia una barda y se perdió entre las sombras. A partir de esa noche las cosas se pusieron raras, rarísimas diría. Escuchaba ruidos por la madrugada, sombras cruzando la azotea, objetos movidos y olor a quemado sin razón aparente. Pero lo peor vino una madrugada en la que escuché algo totalmente imposible. Era una voz masculina imitada con torpeza, como cuando un niño intenta imitar a un adulto diciendo: «Ábreme». Yo estaba sola, no tenía visitas, no tenía pareja y tampoco tenía amigos cercanos. La voz estaba del otro lado de la puerta de la azotea.
Y en ese momento me di cuenta de que fuera lo que estaba ahí sabía imitar voces, pero sin entenderlas del todo, como si aprendiera escuchándonos. Me acordé que mi abuela alguna vez dijo que habían cosas que vivían en las azoteas de las colonias viejas, pero nunca imaginé que pasaría eso. Desesperada le conté a mi tía que sabe de cosas de supersticiones. Me preguntó si la gata tenía alguna marca y le dije que tenía la cola partida en dos. Ahí fue cuando me contó lo de los Necomata. Eso no es un gato, es un recogedor de almas cansadas. Una cosa vieja que se queda en las casas que han tenido demasiadas peleas, demasiadas lágrimas. Y tú vivías con tu abuela. Tu casa está llena de recuerdos fuertes. Esas criaturas a veces imitan voces para llamar a alguien específico. No siempre son malignas, pero sí peligrosas. Buscan energía que absorber. Ese mismo día compramos un par de cosas en una tienda esotérica que está en el centro de Guadalajara, donde antes era la pizzería del Perro Negro. Compramos el atado de hierbas y algunas otras cuantas cosas. La dueña del local nos explicó muy amablemente para qué servía y qué podíamos hacer para alejar las malas vibras. Con esto en mano, ese mismo día hice la limpia improvisada en la casa. Afortunadamente, después de todo esto no ha pasado nada raro. Han pasado 8 meses desde esta experiencia, y espero que esa energía no vuelva más por acá. Lo más curioso fue que cuando estuve en este local esotérico, había un pequeño gato negro por ahí. Se me quedó mirando de una manera extraña, no de una manera mala, sino como con cierta curiosidad. Su mirada era distinta. Incluso podría decir que se trataba de algún tipo de gato mágico o algo parecido. Aunque, quién sabe. Nunca pensé que heredar la casa de mi abuelo sería algo más pesado que consuelo. Cuando me llamó el notario creí que será una bendición, una oportunidad para empezar de nuevo con mi esposa en Querétaro, lejos de deudas y la mala racha que habíamos cargado desde hacía años. La casa estaba en una colonia vieja, tranquila, de esas donde todavía hay banquetas anchas, faros amarillos y árboles que se inclinan sobre la calle. Era una construcción antigua, por lo menos de los años 50, 60, con un zaguán de hierro y un olor particular a madera guardada. Los vecinos nos recibieron bien, aunque en un comentario que en ese momento pasé por alto: «Ándele, joven, qué bueno que ya habrá gente viviendo ahí. Esa casa no debe estar sola tanto tiempo». Yo solamente sonreí. Mi error fue entrar sin respetar el silencio que esas paredes guardaban. La primera semana fue de acomodarnos. Cajas, muebles, la emoción de estrenar un espacio que, aunque viejo, tenía una calidez rara. Pero había un cuarto que evitábamos, el cuarto del fondo, el que alguna vez fue una biblioteca de mi abuelo. Tenía un armario empotrado grande de madera oscura que ocupaba casi toda la pared. Las puertas estaban talladas con diseños que no reconocía, espirales, líneas que parecían runas y figuras que me recordaban gatos estilizados. Lo abrí la primera vez por curiosidad y olía a polvo y algo más, algo dulce como incienso viejo. En la repisa superior habían cuadernos forrados con tela gris, una pluma estilográfica y una nota escrita en tinta casi marrón. «No lo despiertes si no estás dispuesto a escucharlo». Me reí. Pensé que era parte de las excentricidades de mi abuelo. Él era un lector empedernido, fanático de la historia de brujería antigua, y le encantaba asustarnos con cuentos medievales. Pero esa frase no era un cuento. La primera noche que escuché algo pensé que era un animal atrapado. Rasguños suaves, regulares, detrás de madera vieja. Era un rascado lento, repetitivo que venía desde el armario. No como el de un ratón, era más deliberado, más controlado, como si algo se asegurara de que yo la escuchara. Me acerqué y puse la mano sobre la madera y los rasguños se detuvieron. «Ha de ser un gato del edificio de al lado», me dije. El primer error, explicarlo. El segundo, ignorarlo. A la mañana siguiente, mi esposa me contó que había soñado con un gato gris viejo con ojos amarillos sentado sobre su pecho.
mirándola fijamente. Yo no le dije que mientras dormía escuché pasos pequeños en el pasillo, pasos que subían a la cama y bajaban sin dejar huella. La segunda noche lo escuché claramente y fue una respiración, no humana pero tampoco animal, algo intermedio como un ronroneo profundo que se modulaba en forma de palabra. Me levanté y fui al cuarto del fondo. La casa estaba silenciosa pero el armario vibraba, como si algo al otro lado empujara suavemente la madera. «¿Hola?», pregunté sintiéndome estúpido. La respiración se detuvo. Luego escuché un susurro rasposo. «Abre». Retrocedí instintivamente y mi esposa me llamó desde el cuarto. La voz detrás del armario se rió y era una risa muy baja como el crujido de hojas secas. Solamente apagué la luz y cerré la puerta. Como la cuarta noche fue lo que cambió todo. Mi esposa no podía dormir y yo tampoco. Había cierta tensión en la casa, un aire espeso, eléctrico. Cerca de las 3 de la mañana escuché la voz de mi esposa desde el cuarto del fondo. «Gerardo, ven por favor». Me levanté de golpe y ella no podía haber ido ahí. Estaba dormida junto a mí y la voz volvió a sonar. Era idéntica a la de ella, pero vacía, sin alma. «Gerardo, estoy aquí». Corrí al cuarto del fondo y prendí la luz y el armario estaba entreabierto y yo no lo había dejado así. Mi esposa seguía dormida y la casa estaba completamente cerrada. Y dentro del armario, sobre la repisa superior, había un gato gris enorme, con el pelaje sucio y enmarañado. Tenía los ojos amarillos como brasas apagadas. Pero lo que me dejó helado fue esto. Estaba sentado sobre los cuadernos como si estuviera leyendo. El gato abrió el hocico pero no maulló. No salió un ruido de su boca. Dijo mi nombre. Lo escuché en mi mente. «Gerardo, ven». Sentí que algo me tiraba hacia adelante como un mareo repentino, como si su voz tuviera un peso físico. Me agarré del marco de la puerta para no caer. El gato inclinó la cabeza y dijo con una voz que ahora era antigua, rasposa, casi humana, que escuché claramente dentro de mi cabeza. «Tu abuelo me escuchaba, tú también puedes». Cerré la puerta y la aseguré con una silla y desperté a mi esposa. Decidí evitar ese cuarto y lo dejé con llave. Los días siguientes fueron peores. Escuchábamos pasos detrás de las paredes y la sombra de algo cuadrúpedo se proyectaba bajo la puerta del fondo. Cada vez que pasaba por el pasillo, el aire olía a humedad y tinta vieja. Mi esposa comenzó a dormir con las manos apretadas y una mañana despertó con 3 marcas de garra en el antebrazo. La llevé al médico y dijo que podría ser una reacción nerviosa que quizás se había raspado mientras estaba durmiendo. Pero las marcas tenían la forma perfecta de un felino, solamente que demasiado grande para ser un gato común. Desesperado abrí los cuadernos del armario y el primero tenía una palabra repetida cientos de veces. Grimalkin. Lo busqué en internet y era un término antiguo para designar el familiar de una bruja. Un espíritu en forma de gato gris que acompaña hechiceros, mensajeros y guardianes de secretos. Mi abuelo sabía de esas cosas y creo que le había provocado que apareciera ahí. En las últimas páginas escribió: «No es maligno, pero exige compañía. No le gusta la soledad». Y al final una advertencia: «No le abras aunque llame por tu nombre». Eso marcó un antes y un después. Al día siguiente llamé a un sacerdote y no quise explicarle todo. Solo le dije que había algo en la casa que no estaba bien, rezamos, rocié agua bendita, mi esposa lloró en silencio. Pero cuando el sacerdote se acercó al cuarto del fondo, retrocedió un paso. Aquí se siente algo». No quise que explicara más y le pedí que cerrara el armario y que lo sellara con oración y él lo hizo. Puso un crucifijo sobre la puerta y esa noche terminamos durmiendo en un hotel. Al final decidimos mudarnos esa misma semana. Esa casa todavía está en venta en Querétaro. A veces la damos como Airbnb y bueno, de ahí sacamos un poco de ganancia, pero a veces han habido quejas respecto a lo que pasa en la casa. Cuando eso pasa, tenemos que hacer una devolución del dinero, ya que tampoco queremos ser calificados mal en la aplicación.
Realmente no sabemos cómo deshacernos de lo que el abuelo invocó en esa casa. Nunca pensé que la cosa más extraña que me pasaría en la vida ocurriría durante mis turnos nocturnos en el puerto. Yo trabajaba como vigilante en una terminal marítima de esos puertos que no salen en fotos. Solo habían barcos viejos, contenedores oxidados, olor a diésel, a sal y a madera húmeda. Era un empleo solitario, pero después de los problemas económicos que atravesé hace años, aprender a estar solo fue casi un acto de supervivencia. Todo empezó una madrugada de enero la primera vez que la vi. Aquella noche hacía un frío raro, pegajoso, como de neblina que no termina de caer. Entre los contenedores donde la iluminación amarilla apenas alcanzaba, distinguí unas orejas puntiagudas moviéndose con cuidado entre las sombras. Era una gata negra, pequeña, con una mancha blanca en el pecho como un triángulo invertido. Pero lo que más me llamó la atención fue que tenía los ojos de un verde tan puro que parecía brillar por sí solos. ¿Tú de dónde saliste?, le dije intentando no espantarla. La gata se acercó sin miedo, demasiado confiada para ser una gata callejera. Se sentó a 1 metro de mí y la dio la cabeza como si me estudiara. No tengo comida, le dije buscando en mis cosas, ni un pedazo de nada. La gata parpadeó muy lentamente 2 veces, luego maulló, pero no fue un maullido normal. Fue un sonido grave, suave, casi como una palabra cortada. Algo como aquí. Me quedé quieto. Pensé que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada por el sueño. Pero la gata siguió ahí mirándome inmóvil, como si esperara que yo respondiera. Me dio miedo reconocerlo, así que me reí solo, me di la vuelta y seguí mi ronda. La gata me siguió a una distancia exacta, sin acercarse demasiado, sin alejarse del todo, como si tuviera un motivo. Esa fue la primera noche. La segunda, la gata ya me esperaba sentada junto a la caseta, mirando hacia la entrada del puerto. Empezó a hacerse la costumbre de verla cada madrugada. Se adelantaba donde yo iba, se sentaba en algún punto del camino y se quedaba quieta, casi como si marcara los lugares donde iba a pasar. A veces la encontraba sentada sobre una baranda mirando al mar y otras en lo alto de un contenedor observando algo que yo no podía ver. Un operador de grúa me dijo un día: ¿ya viste a la gata? Sí, todas las noches anda conmigo. Tenga cuidado, vigilante, los gatos del puerto no son gatos normales. ¿Y por qué dice eso? Porque escogen. Y cuando escogen a uno siempre es por algo que uno no ve venir. Se fue sin explicar y me quedé con la frase rondándome la cabeza. La cuarta noche pasó lo que me hizo tomarla en serio. Estaba revisando un corredor largo entre contenedores y la iluminación fallaba seguido ahí. Esa madrugada estaba completamente oscuro. Yo usaba la linterna para asegurarme de que no hubiera colados. De pronto escuché la voz de un hombre a unos metros, muy baja, muy lenta, como murmurando: «¡Hey, tú!». Me giré con la linterna, pero no había nadie. Solo la gata a mitad del pasillo, erizada, con la cola baja, mirando detrás de mí. Me giré otra vez y nada. La gata soltó un sonido que nunca le había escuchado, un gruñido grave como si viniera de un pecho mucho más grande que el suyo. Retrocedió 2 pasos y luego corrió hacia mí rozándome la pierna con fuerza. Ahí lo escuché. Detrás del contenedor eran pasos lentos, pesados, como si alguien descalzo caminara sobre lámina metálica. Me acerqué con la linterna temblando y cuando iluminé la esquina escuché un golpe seco, un clank, y la lámpara de arriba parpadeó. La gata saltó frente a mí, se arqueó el lomo y bufó hacia la oscuridad. Yo no soy supersticioso, pero ese sonido, ese viento frío que salió del rincón como un susurro me obligó a retroceder. Marqué por radio y no contestó nadie. En ese momento me di cuenta que mi radio estaba apagado y yo no lo había apagado. Con los nervios de punta terminé la ronda y regresé a la caseta con la gata siguiéndome. No me dejó en toda la noche. La historia de esta gata me la contó un viejo mecánico del puerto, de esos que ya tienen más tiempo sentados que trabajando.
A esa gata le dicen la del puerto. ¿Y por qué? Porque no tiene dueño y porque no es nueva. ¿Cómo que no es nueva? Tiene más años que usted yo trabajando aquí. Solamente me reí y él me miró en serio. No, de veras. Esa gata aparece desde que yo era aprendiz y siempre es la misma mancha blanca, los mismos ojitos verdes. Imposible, le dije. Lo mismo pensé yo, hasta que supe la historia completa. Me ofreció un cigarrillo y yo no fumo, pero lo acepté solamente para escucharlo. Dicen que hace muchos años vivía por aquí una joven que trabajaba limpiando barcos. Le decían Marisa. ¿Y qué pasó? Se enamoró de un marinero que le dejó esperando, como tantos casos. Sí, pero ella no lo toleró. Se tiró al agua en la parte más profunda del muelle. Me quedé en silencio. El mecánico entonces continuó. Su gata la buscó por semanas. La gente de aquí la veía llorar sin llorar. Dicen que se quedaba mirando al mar tiesa, sin comer, y entonces la gata desapareció una noche. ¿Murió? No, ahí está. ¿Cómo? Según cuenta, la gata siguió a Marisa, pero regresó. Como si le hubieran mandado. Como si hubieran traído un mensaje. ¿Y qué clase de mensaje? Advertencias. A algunos hombres les ha salvado la vida en accidentes. A otros los ha alejado de zonas donde luego hubo problemas. Y a muchos les avisa de algo que venía. Me quedé helado. ¿Y a mí qué me quería avisar? El mecánico me respondió sin dudar. Tal vez algo que usted no quería ver. La respuesta me llegó 2 noches después de esto. Eran casi las 3 y yo estaba revisando los candados del área de carga cuando escuché un sonido metálico seco, como cuando alguien pisa una cadena. La gata se tensó y salió corriendo hacia la zona de contenedores y la seguí. Había un olor fuerte a sal y a madera podrida. El camino entre los contenedores estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara intermitente. La gata se detuvo en seco y miró hacia arriba y yo levanté la linterna. Había un hombre colgado, pero no de esa manera que piensan. Estaba entre los huecos de 2 contenedores suspendido como si algo lo hubiera levantado y dejado ahí. Sus pies no tocaban el piso y me congelé. El hombre estaba vivo, se movía, balbuceaba, pero no podía bajar. Corrí a ayudarlo y era un operador que había estado bebiendo durante su turno. Se había quedado dormido entre los contenedores y un movimiento inesperado de grúa había dejado su cuerpo atrapado en una posición imposible. Apenas podía respirar. Logré bajarlo con ayuda de otro vigilante y lo llevaron al hospital. Los doctores dijeron que si hubieran pasado 10 minutos más ahí, probablemente se habría asfixiado. Cuando regresé al lugar donde lo encontré, la gata seguía ahí. Me miró como si esperara que yo entendiera y entendí. No me estaba siguiendo a mí, me estaba llevando a donde era necesario. Lo más extraño pasó la noche siguiente. Es una compañía extraña, como un recuerdo de alguien que no conocí pero que me cuida a través de ella. Los viejos del puerto dicen que Marisa se quedó cuidando este lugar y que la gata es su manera de seguir aquí. Un puente entre lo que pasó y lo que todavía pasa, o lo que puede llegar a pasar. Dicen que no hay que temerle y que no es una advertencia de muerte, sino un aviso de vida. Y yo vaya que lo creo. Porque desde que la conocí no he vuelto a estar realmente solo en mis turnos. Cada madrugada, cuando el viento huele al mar y el puerto está en silencio, alcanzo a escuchar un maullido suave que viene desde los contenedores. No pide comida, no pide caricias. Solo me recuerda que alguien en algún lugar en este mundo y otro sigue velando por nosotros. Una mujer que se perdió en el agua y su gata es la guardiana del puerto.